Bendiciones, hermanos, que el Señor me los bendiga mucho. Queremos decirles que estamos acordándonos de ustedes desde aquí, desde la distancia, que nos alegramos mucho de que podamos volverlos a ver, aunque sea por videoconferencia, y los videos que se emiten por la Belén. Les deseo que en este tiempo de pandemia se fortalezcan en espíritu. El Salmo 36:5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Dios me los bendiga. Hermanos, yo estoy gozosa porque vamos a cumplir 59 años de aniversario predicando la palabra del Señor. Es mi iglesia madre, me siento muy orgullosa de cada uno de los miembros de nuestra iglesia, que a pesar de la distancia siempre los recuerdo con mucho amor y cariño y pienso volverlos a ver si Dios nos los permite. Asimismo, también deseo y pido que el Señor le dé a los científicos la sabiduría para encontrar la fórmula para que se haga pronto una vacuna y que Dios nos guarde y nos bendiga. Besitos para todos. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor una vez más por estar reunidos para meditar en la palabra de Él. Damos gracias porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y vamos a leer la palabra del Señor para comenzar con el mensaje de esta tarde. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Damos gloria al Señor por su palabra y vamos a orar en este tiempo. Voy a pedirle que ahí donde está, ore al Señor, ore por usted y pídale al Señor que bendiga sus palabras. Padre, te damos gracias una vez más por todo, Señor, lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, porque de una u otra manera, Señor, tú siempre te manifiestas en nosotros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, Señor. Tú estás ahí ayudándonos, respaldándonos, teniendo, Señor, el control de nuestras vidas. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Sabemos, Señor, que todavía estamos en este cuerpo carnal y podemos fallar, Señor, podemos hacer lo que a ti no te agrada. Te pedimos que nos limpies de toda maldad, que nos limpies de pecado, que quites todo lo que, Señor, viene a interrumpir nuestra comunión contigo. Y te rogamos también en este tiempo que seas tú, Señor, bendiciendo tu palabra, y que tu palabra, Señor, venga a confrontar nuestras vidas, que venga, Señor, a enseñarnos, que venga, Señor, a hablar, Señor, a cada uno de nuestras mentes y nuestros corazones, y podamos entender lo que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros. Y que tu Espíritu Santo, Señor, tenga pleno control en este tiempo, para que podamos entender tu palabra, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a compartir este tema, viviendo para Cristo. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo, viviendo para Cristo. Y quiero que pensemos, hermanos, que cada uno de nosotros
necesitamos aprender que al vivir en Cristo, o sea, ahora que estamos viviendo en Cristo, debemos también vivir para Él. Es decir, debemos enfocar nuestra vida en que sea dedicada a Él. Y quiero que también tenga en mente que Jesús murió por nosotros, para que en Él tuviéramos nosotros vida. Damos gloria al Señor por eso. Pero también resucitó. Él está vivo y desea llenar nuestra vida con su presencia cada día. Ya hemos aprendido quizás en el transcurso de nuestra vida espiritual, que en este mundo hay dos familias. La familia de Adán, ¿verdad? Que en otro momento tal vez a usted le dijeron la familia de Satanás, el diablo, y la familia de Cristo, ¿verdad? Que Dios nos ve en Adán si pertenecemos a la familia de Adán. Y si estamos en la familia de Cristo, Él nos ve en Cristo. Dios nos ve como ve a Cristo. Ahora, en la familia de Adán estábamos nosotros antes de venir a la familia de Cristo, porque estábamos en pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y nos encontrábamos en esa situación de pecado. El pecado nos había llevado a estar en condición de muerte, de acuerdo a Romanos también 6:23, que dice por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces en esa condición estábamos cuando no habíamos venido a Cristo. Pero ahora que estamos viviendo en Cristo, ahora somos nueva criatura. Como dice Pablo, estamos viviendo ahora en una vida distinta, porque Él nos dio vida, dice el versículo 1 que leímos ahorita, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que Dios en este mundo solo puede ver a las personas bajo dos personajes, podríamos decirlo así. Puede verlo en Adán, que sería que su condición está en pecado, o puede verlo en Cristo, que significa que usted ya pasó a tener una vida distinta, una vida diferente. Ahora, ¿qué quiere decir entonces estar en Adán? Estar en Adán quiere decir que estamos participando de todo lo que Adán era y de todo lo que Adán hacía. Y ya sabemos que Adán fue desobediente, ¿verdad?, a los ojos de Dios, y por él entró el pecado al mundo. Y por él nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa, y por él tenemos lo que se conoce como el pecado imputado en nuestras vidas. Por esa naturaleza de Adán, todos estábamos separados de Dios y esclavos del pecado, y también pertenecíamos a la familia de Satanás, el diablo. Qué terrible, pero así estábamos todos antes de venir a Cristo, y así pueden estar viviendo muchas personas ahora que no viven en Cristo. Pero aquí hay una noticia maravillosa, una noticia tremenda. Cuando nacemos de nuevo, ¿verdad?, Dios nos pone en Cristo. Hay muchos que ya nacimos de nuevo, y gloria a Dios que ahora estamos viviendo en Cristo. No podíamos hacer este cambio por nosotros mismos, porque en nosotros mismos no hay ninguna fuerza, no hay nada que nos pueda ayudar a salir de la vida de pecado. Pero Dios lo hizo por nosotros. Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario ahora nosotros pudiéramos tener una vida diferente, y sobre todo tener ahora la seguridad de la vida eterna. Ahora estamos en Cristo. ¿Cómo llegamos a estar en Cristo? Bueno, Dios nos puso ahí. Dios nos puso en esa condición. La Biblia enseña allí en 1 Corintios capítulo 1 verso 30, el apóstol Pablo dice de esta manera: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Dios, por la voluntad de Dios, porque Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos y amigos, la frase más poderosa que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, en la Biblia, es esa pequeña frase que acabo yo de decir: en Cristo. Esta frase o frases equivalentes a ella la encontramos en la Biblia en un número de 130 veces
en todo el Nuevo Testamento. Hay algunos versículos que nos hablan de esa nueva posición que cada uno de nosotros tenemos en Cristo, las cuales vamos a ver detalladamente en el transcurso del mensaje para entender el significado de estar en Cristo. Ahora tenemos que ir a la pregunta, digamos, esperada. ¿Cuál es la pregunta esperada? ¿Qué quiere decir estar en Cristo? Tal vez usted se esté preguntando, amigo, amiga o hermano, usted tal vez no esté claro de esto y usted diga, ¿qué quiere decir estar en Cristo? Bueno, estar en Cristo, hermanos y amigos, es participar de todo lo que Cristo es y también de todo lo que el Señor hizo estando aquí en la tierra. La palabra del Señor nuevamente en Efesios capítulo 1, versos 3 y 4, dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Y vamos a considerar rápidamente algunas de estas bendiciones que son nuestras, son de todos los que hemos creído en el Señor, ya las tenemos, pero también están disponibles para aquellos que aún no han hecho esa decisión, y usted hoy mismo puede tener esas bendiciones en su vida, solamente por el hecho de estar en Cristo. Y vamos a ver una por una. La primera es, somos perdonados. Gloria al Señor. Decíamos, nuestra condición antes de venir a Cristo era muertos por el pecado, separados de Dios, separados de la gloria de Dios, es decir, apartados de Dios. Y en Cristo ahora nosotros tenemos perdón para nuestros pecados. Solamente porque estamos en Cristo, Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados que teníamos antes de venir a Cristo, y el Señor nos sigue perdonando ahora que podemos fallar porque todavía estamos en este cuerpo carnal. Obviamente no fallamos voluntariamente como lo hacíamos antes, es decir, no disfrutamos vivir en pecado, pero todavía podemos pecar, y el Señor nos ha perdonado los pecados anteriores, y el Señor nos sigue perdonando cada día nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo. El apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 14, dice, en quien tenemos redención por su sangre. Redención significa que el Señor nos redimió, y redimir significa que el Señor pagó el precio por nosotros. El precio que nosotros teníamos por ser pecadores, vino Cristo y lo pagó en la cruz del Calvario. Y dice Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nuestros pecados son perdonados, y ahora nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio, nada tenemos que hacer nosotros más que ir al Señor, ¿verdad?, a pedir perdón por nuestros pecados cuando fallamos. Si usted falla, si usted comete una falta, si usted ofende a Dios con su vida, usted tiene la opción de ir, ¿verdad?, delante del Señor y pedir perdón, porque allá también Juan nos enseña en primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno pecan, abogado tienen para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, gracias a Dios que tenemos perdón por nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados, apartarnos del mal. Dice también Proverbios 28:13, que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Esa misericordia de Dios está disponible todavía hoy para perdón de pecados, para aquellos que sabemos y confesamos que somos pecadores, pero también nos apartamos del pecado. Lo segundo es que somos justificados. ¿Qué quiere decir que ser justificado? Quiere decir que el Señor nos ha declarado justos. Como somos justificados ante Dios, ¿verdad? O más bien, ¿cómo nosotros llegamos a ser justificados ante Dios? Bueno, únicamente somos justificados en Cristo, a través del sacrificio de Cristo. Hay un texto que está en Romanos capítulo 3, verso 10, dice que no hay justo ni aún uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, dice, a una, se echaron al mal.
no hay ni siquiera uno. Ahora fíjese bien, en Cristo nosotros podemos ser justificados. No hay justo, nadie es justo, no hay ni siquiera un justo, dice. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor nos justifica delante del Padre. El Señor era perfectamente justo y ahora Dios nos ve justos a cada uno en Él. Él llevó nuestros pecados para que nosotros tuviéramos su justicia. Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El Señor no pecó. Él vino a esta tierra, se hizo hombre, pero sin pecado. Sin embargo, ese que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, es decir, Dios lo hizo llevar el pecado de todo el mundo, para que ahora nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, es decir, para que Dios nos justificara. Así que qué tremendo, el Señor nos perdona, en el Señor somos justificados, y número 3, en el Señor somos hechos cercanos a Dios. Como pecadores, ya habíamos dicho, estamos separados de Dios. Romanos 3:23 lo dice. Y al estar separado de Dios, eso produce un temor acerca, de estar en la presencia de Dios. El hombre por su pecado, porque sabe que ha pecado, no quiere acercarse a Dios. Pero ahora, cuando nosotros venimos y estamos en Cristo Jesús, podemos aproximarnos confiadamente a la presencia de Dios, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, nos ha limpiado de toda maldad, y ha quitado esa separación que el pecado había puesto entre Dios y cada uno de nosotros. Pablo, nuevamente, hablando a la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 2, verso 13, dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Damos gloria al Señor por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por su sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos ha hecho cercanos a Dios. Y número 4, somos aceptados por Dios. Antes Dios nos veía como inmundicia por el pecado. Antes de ser salvos, éramos enemigos de Dios. Ahora, en Cristo somos aceptados por Él como sus propios hijos amados. ¿Por qué somos aceptados por Dios ahora? Porque estamos viviendo en Cristo. Una vez más, las palabras del apóstol Pablo nos enseñan en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, en Cristo, el Señor ahora nos acepta, nos permite entrar, ¿verdad? Nos ve como hijos y nos trata como hijos, porque Cristo ha hecho la obra redentora en la cruz del Calvario por nosotros, y nosotros al venir a Cristo, entonces ya ahora somos aceptados por Dios. Pero también el Señor en Cristo nos hace santos, somos santos. Dios tiene un nombre nuevo para los creyentes. El Señor llama a los creyentes santos en Cristo Jesús. Y esto es pesado. Esto es pesado porque lamentablemente habemos muchos cristianos que estamos viviendo en Cristo y no estamos viviendo en santidad. Algo pesado. Es un compromiso tremendo, porque el Señor nos llama santos en Cristo Jesús. Y la palabra santo quiere decir uno que es perfecto, o que se ha perfeccionado y está libre de toda culpa. A los ojos de Dios, cada creyente, cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesús, somos santos en Cristo. En nosotros mismos, en nuestra propia fuerza, ninguno de nosotros podíamos ser santos. Pero Dios no nos ve a nosotros, cuando nos ve cuando ve a Antonio, cuando ve a Pancho, a la María, cuando ve a Juan, que somos cristianos, no nos ve a nosotros, sino que Él nos ve en Cristo. Es decir, Cristo nos cubre, estamos en una posición en Él, en la cual el Señor nos ve santificados. Ahora,
Cuando comparecemos ante Dios, comparecemos no en nuestra inmundicia que estamos viviendo todavía en este cuerpo que es pecador, que es carnal, sino comparecemos en la santidad de Cristo. Por eso el Señor nos ve santos en Cristo. Vea primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, oiga bien, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos por todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Damos gloria al Señor una vez más por esas palabras, pero nos debe de hacer reflexionar, porque el apóstol Pablo dice: ustedes que son llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es Señor de ellos y nuestro. Fíjese bien, no estamos hablando de una santificación únicamente para unos cuantos, sino para todos que en cualquier lugar de la tierra, de este mundo, invocan el nombre de Cristo. Dice Pablo, cuando hablamos en Romanos capítulo 10, verso 9, dice el apóstol Pablo: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es una situación similar. Cuando nosotros recibimos a Cristo, entonces ahora Dios nos hace santos y somos considerados santos. Todo aquel que ha invocado el nombre del Señor, que ha confesado con su boca el nombre del Señor, es llamado a ser santo y a vivir en santidad, y es una responsabilidad grande que tenemos porque Dios nos ve santos. Pero también somos sellados, somos hijos de Dios. El sello es un sello de garantía, el sello es un sello de pertenencia, ¿verdad? Nuestro destino por ser hijos de Dios es el cielo. Dios nos ha puesto en Cristo y nos ha sellado con su Espíritu Santo. Pablo dice en Efesios 1:13: en Él también vosotros, habiendo oído las palabras de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Solamente en Cristo ahora podemos decir nosotros que somos hijos de Dios. Podemos decir que pertenecemos a Dios y que en Cristo hemos nosotros ahora, adquirido una nueva, una nueva manera de vivir, pero también un nuevo nombre. Antes éramos criaturas de Dios y ahora somos hijos de Dios. Pertenecemos a Dios. Y también en Cristo somos completos. Oiga bien, somos completos. Todo lo que usted y yo necesitamos para vivir esta vida cristiana que estamos viviendo ahora, si usted ya creyó en el Señor, es solamente nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos más. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra guía. Él, nos muestra el camino, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente necesitamos a Cristo para vivir nuestra vida cristiana. En el Señor Jesucristo somos completos. El apóstol Pablo dice a la iglesia en Colosenses 2, versículos 9 y 10, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Como Él es Dios, como Cristo es Dios, nosotros que ahora estamos viviendo en Cristo, dice Pablo, ahora ustedes se pueden considerar, dice Pablo, completos, pero solamente en Él, porque Él está sobre todas las cosas. Hemos, hermanos, recibido a Cristo, estamos viviendo en Cristo. Entonces todas estas cosas que hemos mencionado, son 7 cosas en total, deben de estar presentes en nuestra vida. Debemos de sentirnos perdonados, debemos de sentirnos justificados, debemos sentirnos que nos hemos acercado a Dios, nos debemos de sentir aceptados por Dios, debemos vivir en santidad porque ahora somos llamados santos por Dios,
Nos tenemos que sentir hijos de Dios, pertenecientes a Dios, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, y debemos de sentirnos completos, es decir, sin nada que nos haga falta, porque en Cristo tenemos todo para seguir el camino de la vida cristiana. Entonces hemos considerado solo unos pocos de los versículos que nos dicen lo que significa estar en Cristo. Como hijos de Dios, ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Qué bueno, si usted ya hizo esa decisión, si usted ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador, si usted dice yo soy cristiano, yo soy creyente, mejor aún si usted dice yo soy un discípulo de Cristo, tremendo. Pero ahora que entendemos qué significa vivir en Cristo, necesitamos también preguntarnos. Hay dos preguntas importantes que tenemos que hacernos. Si usted está seguro que es un cristiano o una cristiana, usted debe preguntarse, ¿estoy viviendo para Cristo? ¿Qué significa vivir para Cristo? Es otra pregunta que tenemos que hacer. Y como dije ya, es fácil decir soy cristiano. Se ha devaluado tanto el nombre de Cristo para el mundo, y se ha domesticado tanto el nombre de Cristo, que la gente lo usa para cualquier cosa. Ahora se muere cualquier persona en cualquier lado, dicen le vamos a dar cristiana sepultura. Ahora puede ser que esté una persona, digamos, tal vez la persona más terrible que hay en el barrio, y se muere en un cruce de disparo, y entonces vienen las noticias y dicen pobre cristiano, recibió un disparo y murió, y nada que ver con Cristo. El nombre de Cristo está devaluado. Pero yo puse ejemplos del mundo, pero en la iglesia el nombre de Cristo está devaluado entre muchos cristianos, y lo más lamentable que puede estar sucediendo es que haya mucha gente yendo a la iglesia diciendo que es cristiano, y su vida no refleja que es cristiano. Su vida no refleja ninguno de los 7 puntos que acabamos de ver, y está viviendo como vivía antes en el mundo, en pecado, dominado por Satanás, haciendo las cosas que este mundo promueve, dejándose llevar por las filosofías de este mundo y viviendo su vida en libertinaje. Aunque llegue a la iglesia, aunque llegue al culto, pues solamente llega de visita, o solamente llega a dar su vuelta, o solamente llega religiosamente a escuchar un mensaje, pero no está viviendo en Cristo realmente. Y por eso tenemos que preguntarnos, si usted está seguro o segura que está viviendo en Cristo, ahora tenemos que hacernos esa pregunta seria en nuestra vida, personalmente con Dios. ¿Estoy viviendo para Cristo? ¿Y qué significa vivir para Cristo? Ya vimos qué significa vivir en Cristo, ahora qué significa vivir para Cristo. Para respondernos a esta interrogante tenemos que hacerlo con una nueva pregunta. Y la pregunta es, ¿para quién vivimos? Ojo con eso, ¿para quién vivimos? Hágalo de manera personal. ¿Para quién vivo yo? Usted, hermana, hermano, diga, ¿para quién vivo yo? Usted, jovencito, jovencita, adolescente, ¿para quién vivo? El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, en segunda carta a los Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo voy a leer nuevamente, quiero que usted ponga mucha atención. Y por todos murió, dice Pablo. Pero luego dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, el Señor murió por todos, porque el hombre sin Cristo está perdido y sin vida delante de Dios. Por tanto, Él murió tanto para los incrédulos como para los creyentes. Es decir, Él murió por usted, Él murió por mí, Él murió por todos los que hemos creído en Él. Él está, digamos, su salvación estaba disponible para todo ahí, y todos los que hemos creído en Él, pues hemos seguido, digamos, a Cristo, y entonces ahora podemos decir que Él murió por nosotros, los creyentes. Pero yo quiero que mire bien que el texto dice, por todos murió, pero no dice para que todos vivan, sino que dice para que los que viven, es decir, para aquellos que le recibieron,
para que los que creen en Él y ahora en Él tenemos vida, ya no vivamos para sí, es decir, para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Se da cuenta? Aquí hay un compromiso diferente. Él murió por todos, para todos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para el mundo lo dio. La salvación está dispuesta para todos. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Sin embargo, después hace un cambio y dice, para que todos los que vivan, para que todos vivan. Perdón, dice para que los que viven. Ya hay un cambio ahí. Ya no es para todos, sino para los que estamos viviendo y que estamos seguros que tenemos vida eterna en Cristo. Entonces, mis estimados hermanos y hermanas, tenemos un tremendo compromiso ahí. Él murió para todo y la salvación sigue disponible para el que está perdido en el mundo todavía. Pero el compromiso mayor está en nosotros que ahora vivimos en Cristo. Porque dice el Señor, ya no podemos vivir para nosotros mismos, sino que tenemos que vivir para aquel que murió, pero que también resucitó por nosotros. Para mostrar que realmente estamos viviendo en Cristo, estimados hermanos y hermanas, debemos dejar de vivir para nosotros, para nuestros deleites carnales, para los deleites de nuestro pensamiento, para, digamos, tener autogratificación nosotros en las cosas que queremos hacer. Y entonces tenemos que dejar de vivir para nosotros y vivir para Él. Es decir, ya usted y yo no podemos vivir irresponsablemente como vivíamos antes, que no conocíamos al Señor. No podemos vivir como vivíamos cuando estábamos fuera de la iglesia, cuando no conocíamos a Cristo. Tenemos que tener una vida diferente. También Pablo lo dice a la iglesia en Corintios, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nadie, y óigame bien lo que le estoy diciendo, nadie, absolutamente nadie, que diga que está viviendo en Cristo, puede seguir viviendo en los pecados que tenía antes de venir a Cristo. Si realmente está viviendo en Cristo, debe ahora ser un hombre diferente, debe ser una mujer diferente, y no me venga con el cuento que algunos dicen, es que el diablo me hizo caer. No, el diablo anda ahí, la Biblia lo dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Sin embargo, la decisión de hacer lo bueno o hacer lo malo es nuestra. Y Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, si estamos viviendo en Cristo, no tenemos ninguna, oiga bien, ninguna manera de justificar que todavía estemos viviendo en el mundo o haciendo las cosas del mundo. La vida cristiana es una realidad que enfrentamos todos los días en nuestra vida. Todos los días. Yo hablaba con unas personas hoy y le decía, todos los días somos tentados. Y le pregunté a uno y le dije, ¿usted es tentado? Sí. Y le pregunté al otro, ¿usted es tentado? Sí. Y yo le dije, yo también soy tentado. Todos los días tenemos tentaciones de todo tipo. Morales en la sexualidad, morales en cuanto a tomar lo ajeno, morales en cuanto a hablar mal de otra persona. Somos tentados a pelear, somos tentados a hacer muchas cosas. Todo lo que no le agrada a Dios, somos tentados todo el tiempo. Pero ahí en esa tentación y sobrellevando la tentación, nosotros enfrentamos todos los días nuestra vida cristiana. No es algo que tengo que enfrentar solamente hasta que llegue la muerte. Es que cuando llegue la muerte, entonces ahí como ya soy salvo, entonces ahí voy ahora a ser cristiano. No. Tampoco es algo que voy a enfrentar solamente cuando sea el rapto de la iglesia. Señor, cuando vengas por la iglesia, cuidado te olvides de llevarme a mí. No, no es así. Si usted es cristiano ya. Y su vida espiritual, su vida cristiana, debe enfrentarla todos los días de su vida. La vida cristiana, hermanos, es aquí en la tierra, en el día a día, donde mostramos nuestra fe, donde vivimos nuestra fe en el quien hemos creído y para la gloria de Él. Por tal razón, no basta con solo decir yo soy cristiano. Debemos vivir para Cristo
y debemos vivir en Cristo. Tiene que venir a nuestra mente una y otra vez el texto de Juan 3:16 que ya lo mencionaba. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué tenemos que estar recordándolo? Solamente para evangelizar a una persona o hablarle de Cristo a alguien. Qué bueno si usted lo hace, gloria a Dios, porque necesitamos evangelizar. Pero no esa es la razón por la cual yo digo que tenemos que estar pendiente una y otra vez de lo que dice ese texto. ¿Sabe qué? Ese texto nos habla del sacrificio, y nos habla de un sacrificio de amor hecho por el Padre al enviar a su único Hijo a morir, a convertirse en hombre en esta tierra y morir por nuestros pecados. Pero también nos habla de otro sacrificio de obediencia, y es el sacrificio del Hijo al entregarse en la cruz para que nosotros pudiéramos tener ahora una vida distinta, tuviéramos el camino que nos lleva al Padre, que es a través del perdón y la remisión de nuestros pecados, y tener ahora una vida espiritual aceptable. No somos perfectos, como algunos dicen, para justificar su mala manera de vivir. No somos perfectos, pero nos estamos perfeccionando todos los días. Entonces vivimos una vida espiritual aceptable a los ojos de Dios. Ahora, ¿qué tanto eco, estimado hermano o hermana, amigo inclusive, qué tanto eco hay esta verdad bíblica en su propio corazón, en su alma, en su vida diaria, en lo que usted hace todos los días? Cuando usted está allá, digamos, en el trajín de todos los días, ¿qué tan cristianos somos en el trabajo? ¿Qué tan cristianos somos en nuestros tiempos libres? Bueno, a veces en el trabajo nos enfocamos más en cumplir las funciones que tenemos que hacer, no importa cómo, y a veces nos obligamos de que somos cristianos. Si es jefe, se convierte en un jefe que olvida que Dios va a tratar con los amos, y trata mal al empleado, no trata bien a las personas. Si es su empleado, se convierte en un empleado muchas veces irresponsable, tardero, yoquepierdista, y da mal testimonio de Cristo. Ahora, en nuestro tiempo libre, es que estoy cansado, hay que conectarse para seguir el culto. No, después lo veo, estoy cansado. Si estamos en tiempo normal, hay que ir a la iglesia. Que vengo cansado, entonces mejor voy a descansar. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo libre? Es que es un día feriado y entonces mejor me voy a dar una vuelta a Metrocentro o al cine o a otro lugar o donde un familiar, porque es mi día libre y yo todos los días trabajo en vez de dedicarlo al Señor. ¿Qué tanto tiempo agarramos de nuestro tiempo libre para leer la Biblia? Entonces tenemos que pensar qué tan cristianos somos en nuestro tiempo libre, qué tan cristianos somos en la familia. Ojo con esto, porque es terrible, muchas familias cristianas y en unos problemas terribles muchas veces, conflictos, los padres peleando con los hijos irrespetando a los padres, los cónyuges en problemas, no se respetan, ni la mujer respeta al varón, ni el varón a la mujer, y entonces es una familia que vive en guerra, pero somos cristianos, y como decía una ancianita por ahí, somos evangélicos, vamos a la iglesia porque somos cristianos, y eso no es ser cristiano porque está dando un mal testimonio de la vida cristiana. ¿Qué tan cristiano soy donde nadie me está viendo? Ojo, que es terrible esa situación. Aquí no está el pastor, aquí no está el líder, aquí no está el maestro, o aquí no están mis padres y entonces hago cosas que no debo hacer. Y entonces me dejo llevar por la carne. ¿Qué tan cristiano soy donde no me están viendo y peor aún donde no me conocen? Aquí nadie me conoce, entonces aquí dice el varón, me puedo tomar una cerveza, me puedo fumar un cigarrito, o puedo hablar malas palabras, dice el joven, porque nadie me conoce, ¿ya? O puedo decirle alguna barbaridad a una dama, a una jovencita, dice el varón, porque nadie me conoce de todas maneras. Entonces, nosotros debemos de ser cristianos en todos lados, donde estemos, en todas circunstancias. Estas, hermanos y hermanas, son preguntas válidas para saber si estoy viviendo verdaderamente en Cristo y para Cristo. Tenemos que analizar seriamente esas preguntas. Yo no le pido a usted que usted venga conmigo a decirme, mire pastor, todas esas preguntas que usted dijo,
fíjese que en esta yo estoy aplazado. No, yo no quiero eso, porque finalmente mi misión pastoral es apacentar la ley, pero su misión personal es cuidar su relación con Dios, y no debe de olvidar que Dios lo sabe todo y que Dios está en todas partes, y que no importa cuántas personas estemos engañadas con su comportamiento o su apariencia espiritual, pero Dios ya lo sabe. Y sabe que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y debe de tener temor a Dios. Así que estas preguntas deben de tomarse con seriedad para saber qué tan diligentes somos en agradar al Señor en nuestras vidas. Es siempre importante lo que Pablo dice a la iglesia en Filipo, en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo usamos para las velas, y lo usamos para decir estamos listos para la muerte, pero no olvidemos la primera parte, ¿qué tanto estamos viviendo en Cristo? Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, y todos los cristianos deberíamos decir realmente, para mí el vivir es Cristo. Hay muchos cristianos que podrían decir, para mí el vivir es la televisión, o para mí el vivir es el celular, porque vivimos toda una vida chateando, metidos en las redes sociales, etcétera, o vivimos viendo las series, las novelas, las películas, etcétera. Y entonces no podemos decir quizás para mí el vivir es Cristo, porque de Cristo no tenemos nada en nuestras vidas. Es, hermano, algo serio, es algo importante, sí, y tremendo sería que todos pudiéramos levantar la mano y dijéramos como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Si vivimos para Cristo, hermano, la vida de Cristo debe regir nuestra propia vida, y sus mandatos deben de ser nuestra prioridad, no las cosas que este mundo promueve, ni lo que nosotros querramos hacer. Quiero concluir con esta pregunta. ¿Queremos responder a nuestras aspiraciones personales o queremos consagrar nuestra vida al Señor? Nuevamente yo no tengo la respuesta. Usted tiene que reflexionar. Tiene que decir, bueno, yo quiero cumplir todas mis aspiraciones, hacer todas las cosas que me he propuesto hacer, o que yo quiero hacer, o quiero consagrar mi vida al Señor, ahora que estoy en Cristo. Entonces, hermanos y amigos, quiero recordarles que Jesús murió por nosotros, para que en Él tuviéramos vida, pero que también Él resucitó. Él está vivo y desea llenar nuestras vidas con su presencia. Hay dos preguntas que debemos hacernos ahora mismo. ¿Estás viviendo en Cristo? Dos preguntas. ¿Estás viviendo en Cristo? Es la primera. Y si su respuesta es sí, yo le voy a decir qué bueno, qué tremendo, porque usted ya decidió seguir a Cristo, ya decidió que Cristo fuera parte de su vida, lo recibió como su Señor y Salvador. Ahora debe analizar su vida, sí, porque como dije ya, es fácil decir soy cristiano. Es fácil decir yo levanté la mano para recibir a Cristo, pero la pregunta es si estoy viviendo en Cristo. Y entonces debo analizar mi vida para saber si estoy viviendo en Cristo como Él quiere. Ahora, si la respuesta es no, si usted dice estoy viviendo en Cristo, no, yo nunca he recibido a Cristo, yo nunca he hecho esa decisión, entonces yo le invito en esta tarde para que comience hoy, a tener la vida eterna que el Señor promete a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy puede hacerlo. Y la otra pregunta que usted se puede hacer es ¿cómo lo hago? Entonces vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a tener ese tiempo para que usted haga esa decisión tan importante de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y con esa decisión usted va a empezar a vivir en Cristo. Y viviendo en Cristo, usted debe también empezar a vivir para Cristo. Venga a Jesús, Él está esperando por usted. Él quiere darle salvación, Él quiere darle vida eterna, Él quiere darle una vida abundante en esta tierra mientras usted llegue el día de su muerte, mientras Él viene por su iglesia. Y tal vez pueda haber algún hermano o hermana que hace su evaluación y dice, realmente yo no estoy viviendo en Cristo,
Yo quiero decirle que nunca es tarde también para hacer lo bueno delante de Dios. Y usted, al evaluarse, usted tendría la necesidad de reconciliarse con el Señor y empezar a vivir en Cristo de verdad, pero también empezar a vivir para Cristo. Cualquier cosa que usted haga, recuerde que Dios lo sabe, y recuerde que Dios también está dispuesto a perdonar y está dispuesto a recibir como su hijo para que usted empiece a caminar con el Señor. Vamos a orar, que Dios bendiga su palabra, y en este momento le voy a pedir que incline su rostro ahí donde está, y en tiempo durante vamos orando, vamos a dar la oportunidad para aquellos que quieran recibir al Señor o quieran reconciliarse con Él. Ahí donde está, en el lugar donde está, solamente incline su rostro y cierre sus ojos. Padre, gracias te damos en esta tarde, en este tiempo. Gracias porque aprendemos con tu palabra, Señor, que no basta solamente, oh Señor, decir que soy cristiano. Puedo decir que soy cristiano y ni siquiera conozco a Dios ni creo en Dios, como pasa en el mundo. Pero también puedo decir que soy cristiano porque llego a la iglesia, porque un día levanté la mano, pero no estoy viviendo para Cristo. En esta tarde, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú perdonándonos, Señor, a todos aquellos creyentes, aquellos que un día hicimos esta decisión, pero estamos viviendo de la manera en que a nosotros nos parece, nos gusta, y no estamos viviendo una verdadera vida espiritual, una verdadera vida cristiana, Señor. Perdónanos, Señor, porque hacemos lo malo delante de ti y porque, Señor, no estamos, oh Señor, viviendo como tú quieres. Ayúdanos, sí, Señor, para empezar una vida diferente a partir de hoy, tomar la decisión de agradarte, Señor, en todo, de hacer tu voluntad, de, Señor, poder también, oh Señor, caminar contigo. Señor, vivir como tú nos mandas y sobre todo, Señor, vivir para ti. Que no tengamos dos vidas, que no tengamos una vida aparentemente cristiana y otra que es cuando ya no estamos en la iglesia, cuando no nos están viendo, apegada al mundo, sino que tengamos una sola vida que te agrade a ti, Señor. Ahora, Señor, te pido por los que nunca, Señor, han hecho una decisión por ti siquiera. Yo te ruego, oh Señor, que seas tú tocando sus corazones y trayéndolos a ti. Sigamos orando, hermanos. Hablo con las personas que no han recibido a Cristo. Hablo con aquellos que nunca han hecho esa decisión. Yo le invito ahí donde está, que repita conmigo estas palabras. Si usted quiere hacer esta decisión de empezar a vivir en Cristo, dígale al Señor ahí: gracias, Señor, porque he escuchado el mensaje de tu palabra y entiendo que si no estoy viviendo en Cristo, estoy viviendo en la familia de Adán, en la familia de Satanás, viviendo en pecado, viviendo apartado de ti, Señor, porque tu palabra enseña que el pecado nos separa de ti. Te pido perdón por mis pecados en este tiempo. Te pido que me limpies de todos mis pecados, que me limpies de toda maldad. Y hoy recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, y le entrego mi vida a Él, y le abro la puerta de mi corazón para que Él entre a mi vida y empiece a dirigir, Señor, mi vida a partir de este momento. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Y gracias, Señor, por la vida eterna en Cristo Jesús. Sigamos orando. Hablo con un hermano o hermana de la iglesia que entiende que a pesar de que ha dicho que está viviendo en Cristo, no está viviendo espiritualmente y no está viviendo para Cristo. Hoy es un tiempo muy importante para empezar a vivir para Cristo. Pídale perdón al Señor. El Señor está siempre con los brazos abiertos para recibirnos cuando venimos con un corazón contrito y humillado y pedimos perdón, arrepentido de nuestra mala manera de vivir. Ore al Señor ahí donde está usted, hermano o hermana, que quiere reconciliarse con el Señor. Dígale: gracias, Señor, porque escuché el mensaje de tu palabra y entiendo que no estoy viviendo para Cristo, aunque yo ya hice la decisión de vivir en Cristo. Te pido, Señor, perdón por mis pecados. Te pido, Señor, perdón porque he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, y no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero, Señor, vengo con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, con un corazón contrito,
y vengo delante de ti, Señor, pidiéndote que me limpies de pecado y que me recibas, Señor, como un hijo tuyo. Te pido, Señor, que me ayudes a partir de hoy a vivir para ti, a vivir una vida cristiana de entrega, diferente a lo que he vivido ahora. Gracias, Señor, porque eres un Dios de amor y un Dios de perdón. Y gracias, Señor, por la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Sigamos orando, hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Gracias por lo que puedan ahí estar haciendo una decisión por ti el día de hoy, a través de tu palabra. Solo te pido, Señor, que tú seas confirmando a tus hijos, que seas confirmando, Señor, a cada uno de nosotros que estamos viviendo en Cristo, y que a partir de hoy, Señor, también cada uno de nosotros tomemos la decisión de vivir para Cristo. Gracias por tu palabra, Señor. Ella siempre nos enseña, nos exhorta y nos anima. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos con acción de gracia. Amén y amén. Gracias, hermanos, por este tiempo que han dedicado para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Les animamos el próximo domingo a estar pendiente, porque vamos a estar celebrando el 59 aniversario de nuestra iglesia y vamos a tener un programa especial. Queremos desde ya animarlos para que usted esté pendiente de las publicaciones que se harán, invitando, ¿verdad?, y trayendo la forma, los horarios y todo como vamos a hacer. Va a ser un culto que inclusive va a ser transmitido a través de un canal de televisión y una radio en internet, y va a estar transmitido siempre en la página de Facebook Live de la iglesia y también en el canal que tenemos en YouTube. Unámonos todos para celebrar como un cuerpo en Cristo todas las bondades que el Señor ha tenido para con nosotros en 59 años, y cómo el Señor ha traído a través de esta iglesia bendición, ¿verdad?, en todo este tiempo, a este barrio, a esta comunidad y a nuestro país. Así que estemos pendientes el próximo domingo 26 de esta transmisión especial del 59 aniversario de la Iglesia Bautista Belén. Que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite.